Bienvenidos a un nuevo video de UN en cuarentena. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy trabajaremos el tema de la voz media en griego antiguo. En particular, corregiré los ejercicios de la lección 19 del libro First Greek Book de White e introduciré la lección número 20. Bienvenidos todos. El primer ejercicio dice así: Sustrateusetai synkyroi, pistegoi garautoi. Y esto lo tradujo Camila de la siguiente forma: él servirá en la guerra junto con Ciro, pues confía en él. Está perfecto, Camila, salvo que faltan tildes en español, pero no hay más lío. Miremos el siguiente ejercicio de Andrés. Andrés dice así, el ejercicio dice así: Ukepeitu tois theois. Y lo traduce Andrés: no obedecías a los dioses. Está perfecto, Andrés. El ejercicio 3. Este estudiante es Julián. Dice: Tei daleteiai eporegonto epiton potamon. Eporegonto tiene acento agudo sobre la Y. Y tradujo Julián: en realidad ellos se dirigían hacia el río. Está muy bien, Andrés. Julián, disculpe. Camila, vamos con el 4. Dice: Artaxerxes ten stratian axetai. Y tradujo Camila: Artaxerxes se llevaría consigo al ejército. Axetai es el futuro, futuro indicativo tercera al singular de voz media del verbo hago. Hago es dirigir o conducir. Esto es dirigir para uno mismo, con uno mismo. Como cuando decimos en español que me llevé a mis hijos para Cuba, para la Chía. Me llevé a mis hijos, ayer por la tarde me llevé a mis hijos para Chía. Me llevé, ahí está en voz media, se logra como un efecto parecido. Dice entonces Camila: Artaxerxes se llevaría consigo al ejército. Yo estoy de acuerdo, lo hiciste bien, Camila. Bien. El siguiente ejercicio es interesante. Antes de mirarlo en lo que hizo Andrés, quiero leerlo en griego y decirles qué veo. Veo tus stratiotas, hetoimo y esmen luestai. Bueno, lo que veo es esto. Tiene interesante que no hay una oración, sino dos. Tenemos el verbo esmen, que es el verbo ser, ustedes lo saben, presente, indicativo, voz activa, primera persona del plural. Y tenemos luestai, y luestai es infinitivo. Y aquí se da la primera ambigüedad. Y es que luestai puede ser infinitivo voz media, pero también puede ser infinitivo voz pasiva. Y tus stratiotas están acusativo, y estando en acusativo podría ser todo esto. Podría ser el sujeto de la oración de infinitivo o el complemento directo de la oración de infinitivo. Noten que tenemos varias opciones. Por supuesto, el verbo principal aquí tiene que ser esmen, somos. El predicado, el sujeto está implícito en el verbo, somos nosotros. El predicado nominal es hetoimo. Hetoimo esmen quiere decir estamos listos. El adjetivo hetoimos que les apareció en esta lección significa listo, listo para algo, y ese algo se expresa en oración de infinitivo. Dicho de manera más técnica, la idea es así. El adjetivo hetoimos, que significa listo para, se construye con un complemento de adjetivo que típicamente es oración de infinitivo. Eso lo indican los diccionarios. Y aquí hay una oración de infinitivo, que es esta. Vuelvo, perdonen a decir, la ambigüedad radica en que luestai puede estar en voz media o en voz pasiva. Sí es infinitivo, pero puede estar en voz media y voz pasiva, y una cosa no es igual que la otra. Digo, voz media no es lo mismo que la voz pasiva. Y tus stratiotas están acusativo, y en tanto acusativo puede ser el sujeto de la oración de infinitivo o el complemento directo de la oración de infinitivo. Aquí se dan entonces como varias posibilidades. Una, empecemos. Que tus stratiotas sea el sujeto de luestai y luestai está en voz media. Y entonces sería así: estamos listos para que los soldados se liberen. Segunda opción, que tus stratiotas sea el complemento directo de luestai y luestai esté en voz media. Entonces sería: estamos listos para liberarnos a los soldados. El nos sería el infinitivo en voz media. El sujeto de la oración de infinitivo no estaría expreso, y cuando no está expreso es el mismo sujeto de la oración principal, que somos el nosotros implícitos acá. Nosotros estamos listos para liberarnos. ¿Y liberarnos a quién? A los soldados. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción que se me ocurre es que este sea el sujeto de la oración de infinitivo, pero el infinitivo está en voz pasiva. Y entonces sería: estamos listos para que los soldados sean liberados. Estas tres opciones, las tres, son completamente lícitas. El texto es ambiguo y se puede interpretar por lo menos de estas tres formas. Veamos cómo lo entendió Andrés.
Andrés lo dijo así: estamos preparados para rescatar a los soldados. Andrés, de hecho, eligió una opción que no es correcta. Tu traducción no me parece adecuada, Andrés, porque no rescataste de ninguna forma que el infinitivo Luestai estaba en voz media o voz pasiva. Lo tradujiste como si fuera voz activa. Veamos qué hizo Julián. Dice: estamos preparados para rescatar a los soldados. Nuevamente Julián tampoco tuvo en cuenta lo de la voz media. Y veamos finalmente con Camila dijo así: nosotros estamos preparados para rescatar. ¡Ah! Tampoco lo hizo. Ninguno de ustedes tres tuvo en cuenta que el infinitivo Luestai estaba en voz media o en voz pasiva. Espero haberles ayudado en este ejercicio. Ya no me acuerdo en qué estudiante iba. Pasemos el 6 con Julián. Dice así: Kyros de metapempetai to barbaricón. Ok. Sobre el verbo metapempo les puedo decir esto. Yo tengo una hojita blanca por acá. Aquí. Este es un verbo que ustedes ya conocen, el verbo pempo. Pempo es un verbo que significa enviar. Y esta es una preposición que creo que ya conocen, la preposición meta. La preposición meta, seguida de genitivo. La preposición meta significa varias cosas, pero entre las cosas que significa con, entre otras cosas. Ahora bien, entonces, el verbo en voz media significará enviar para uno mismo. Pempomai significa envío, pero ¿a quién se lo envío? Es a mí mismo, como voz media indirecta. Y el punto es que este verbo compuesto con la preposición meta se comporta en dialecto ático por lo menos como un verbo deponente, metapempomai, que significa enviar para uno. Y lo podemos traducir como pedir, porque pedir es que uno hace que le envíen a uno. Pedir, enviar, ¿cómo más se puede decir? Creo que es pedir. O lo que haría uno cuando compra una cosa por internet, que lo envía hacia uno. Y funciona como deponente en dialecto ático, como ya había dicho. Veamos entonces. Kyros de metapempate y tobarbaricón. Ciro convoca, es decir, envía para sí a las fuerzas persas. Está bien, está bien. No sé si sería convoca o simplemente envía para él. Pide. Está bien, acepto, Julián. Convoca. El siguiente, el 8, por Camila. Sería el número 7. Dia tu pediu por evómeta eis comas. Y lo tradujo Camila así: a través de la llanura, muy bien, nos dirigíamos, muy bien, hacia una aldea. No, comas está en acusativo del plural, hacia unas aldeas. De resto está en plural, de resto Camila está muy bien. El ejercicio 9, por Andrés. Pero Andrés se equivocó en la enumeración. Kyros de tois stratigois kais tois locaigois sumbuleuetai. Y lo tradujo Andrés así: Ciro consulta con los generales y los capitanes. Muy bien, el libro les enseñó que el verbo sumbuleuo en voz activa significa pensar y sumbuleuomai es consultar con alguien. Y lo tradujo correctamente Andrés de acuerdo a lo que propone el libro. Y por último, antepenúltimo, Peran de tu euprato. Euprato tiene espíritu suave y acento agudo sobre el alfa. Euprato en comen, ectauta, comen. Y aquí ponemos un punto alto. Hay en el texto griego, si mal no recuerdo, un punto alto aquí. Mira aquí. Un punto alto, Julián, corresponde a lo que en español marcamos con punto y coma o con dos puntos. Más allá del río Éufrates había o estaba, y mira que no dice Jecome, dice come, total que es una aldea. Más allá o al otro lado del río Éufrates había una aldea, y ahí ponemos punto. Ectautes hoistratiotei egorazonto taepiteia. Ok, la clave es que en griego antiguo el verbo agorazdo significa comprar. En voz media es comprar para uno, como cuando decimos me compré un libro. Pero los griegos no compraban como nosotros. Yo diré en español que fui al éxito, o más bien que en el éxito compré un chocolisto. En el éxito compré un chocolisto. En griego antiguo, en cambio, el verbo agorazdo, que significa lo mismo, comprar, se construye con ek más genitivo. Al fin y al cabo, ek más genitivo indica el lugar a partir del cual, y cuando uno compra algo, uno saca de un lugar algo. En español no tiene sentido decir como
compré del éxito. Uno dice en español compré en el éxito. En griego antiguo es egorasdon, es decir, yo compraba, ek más genitivo. No sé si entendieron que simplemente es como que la costumbre del verbo comprar es distinta en nuestra lengua que en griego. Y entonces aquí es de esta aldea, o en esta aldea más bien, los soldados compraban y compraban para ellos, se compraban los víveres. Y dice Julián, desde la cual, pero creo que eso ya quedó claro en español. Y aquí hay, Julián, un error de intuición. Fuiste intuitivo y no tienes derecho. Esto es un pronombre relativo. Y en griego antiguo, en cambio, no tenemos un relativo, sino un demostrativo. En griego antiguo, aquí hay un punto y entonces decimos, de esta o en esta, los soldados compraban, y no es compraban, porque el verbo está en voz media, se compraban lo necesario. Espero, Julián, haberte ayudado. Ahora miremos los ejercicios en los que había que traducir al griego. Voy a intentar mirarlos solamente en... muy bien, solamente en griego. Dice así, cayeporegueto epites jamaxes. Esto lo entiendo perfecto, le falta espíritu suave aquí y acento agudo sobre el y. Cayeporegueto, y avanzaba. Y epi más genitivo significa sobre la carreta. Tes tiene acento circunflejo aquí y jamaxes, por algo que creo que no les he explicado, tiene acento agudo sobre la segunda alfa, jamaxes. Cayeporegueto epites jamaxes. Y esto lo tradujo, esto más bien la traducción es avanzaba sobre la carreta. Y en inglés, ¿cómo es lo que tenemos? En inglés es, sí, esto está perfecto. Este estudiante era Camila. Camila, lo hiciste muy bien, te felicito. El número 2 dice así. Hoitoxotai metapempontai tois toxois. Bueno, este no se puede entender. Yo veo que hoitoxotai está en nominativo y debe ser el sujeto. El verbo está bien conjugado, está en presente, indicativo, voz media, tercera plural del verbo metapempomai, que es deponente y del que les hablé hace un momento. Pero aquello que uno manda a pedir se expresa en acusativo, es propiamente el complemento directo. Si estábamos pidiendo los arcos, este tois toxos había que ponerlo en acusativo. Y en acusativo sería así. Es esto. No tois toxois, sino tatoxois. Además, no sería toxois, sino toxois, con acento agudo sobre el omicron. Pero no es en dativo, sino es en acusativo porque de hecho funciona como su complemento directo. Este metapempomai es un deponente, pero como deponente, como dijimos, era de voz media indirecta. El sujeto es al mismo tiempo el complemento indirecto, no el directo. Vamos con el número 3. El número 3 que le corresponde a Julián dice así. Esperen, no supe. Aquí Julián dijo tus toxotas. Tus toxotas es los arqueros. Mientras que lo que trabajó Andrés, tatoxa o toistoxis son los arcos. Veamos en inglés cómo era. No, no es arqueros, sino arcos. Total que la forma correcta es tatoxa. Toitoxota y metapeponta y tatoxa. Y además es que los arqueros mandan por sus arcos. Bueno, dijimos que íbamos ahora en Julián. 3. Uc epei eto toya del poi. Ok, aquí se comió el Monsieur Julián una letra. El verbo es peito. Y te comiste la teta. Entonces será así. Queremos, parece, el verbo peito en voz media en imperfecto tercera del singular. Te comiste, como ves, Julián, esta teta. Epei, te, to. Y de resto está muy bien, se construye con dativo. Toi lleva acento circunflejo acá y el poi tiene acento circunflejo también aquí. No obedecía al hermano o a su hermano. El 4 en Camila dice así. Bueno, uc, aquí también lo escribiste mal. Supongo que, y dice coupon. Este ejercicio, Camila, lo hiciste con descuido. Ni siquiera, no lo puedo entender. Supongo que esto es coupon, pero pusiste una aquí, una pi aquí. Y supongo que este es por ego y que lo querías formar en imperfecto. Voy a hacerlo así entonces. Como intuición de profesor, pensaría que lo que querías decir es no avanzabas hacia Ciro, no ibas a donde Ciro. Y entonces sería así. Vamos a ponerlo acá. Poreu so.
Epi, ton, kyron. Miren, este es el verbo porego, que ya sabemos que en ático es deponente porego, tiene sufijo aspectual durativo, es presente o imperfecto, pero tiene e que indica tiempo pasado, ergo es imperfecto y está en segunda persona del singular. Lo que pasa es que esta sigma intervocálica se pierde, en griego antiguo pasa eso, y después estas dos socias se contraen, estas dos de acá. Y una epsilon se contrae con omicron en U, y entonces queda así. U que por egu epiton hyron. Si lo que querías decir, Camila, era no te dirigías a donde Ciro o hacia Ciro, era u que por egu, no epegu, te comiste varias cosas, como es, por eu, u. Te comiste el ro, el po. No, te comiste el esto. Por eu. Vale. Y no es cupon, sino es que cupos significa vacío en griego antiguo. Es el nombre propio kyros. A ver si era eso lo que querías decir. Sí, tal cual. Y ahora miremos el último de estos ejercicios en Andrés. Dice así: Hoi peldastai egorás zontai, perdón, agorás zontai, autoista epitedeya. Y ahí caíste. Este no hace falta, porque para esto tenemos la voz media en griego antiguo. Agorás zontai. Esto está muy bien, salvo que no es, aquí pusiste acento agudo y es espíritu suave, pero el resto está muy bien. Los peltastas comprarán los víveres, se comprarán los víveres. ¿Y dónde está el se? El verbo está en voz media. No hacía falta, como dije, Andrés, esta cosa en voz, este autois. Aunque tampoco es imposible, pero no hace falta. Eso es. Ahora miremos la lectura. Dice así la primera oración. Epei de getoimos en kyros por eguestayano, coma, legimen jotistrateguete y epipicidas. Y esto lo hizo mi estudiante Julián así. Ok, Julián, y puesto que la primera cuestión es esta. Esto que estamos leyendo está unido a lo anterior, que estaba en la lectura de la lección pasada, mediante este de. Este de nos está uniendo esto con lo anterior. Y este pei es una conjunción subordinante que sirve para introducir subordinadas causales, un puesto que o un ya que o un porque, pero también subordinadas temporales, como para introducir, cuando introduce una subordinada temporal, coincide más o menos con el después de que en español. Yo creo que aquí no es causal, sino temporal. No creo que sea puesto que, sino después de que. Y después de que Ciro estaba preparado para dirigirse tierra adentro, sí, estoy de acuerdo, muy bien este pedazo, Julián. Legei no es dijo, sino dice. Es que Jenofonte casi toda la narración la hace en presente, este presente que llamamos histórico. Utilizamos el presente para referirnos a eventos del pasado y uno entiende que se refiere a eventos del pasado por los complementos circunstanciales de tiempo. Dice, ciertamente, ¿dónde sacaste el ciertamente? El ciertamente no está. Este men nos opone esto a algo que se va a decir después. Dice, por un lado, que strateguetai epipicidas. Dice que está haciendo una expedición militar contra, no es Pisidia, es los Pisidas, que son un grupo, una población. Y ahora, coordinado a esta anterior, mediante este de nos está uniendo este strateguetai con este eporegueto. Y se oponen semánticamente y los sabemos por el men. Dice, por un lado, que marcha en campaña militar contra los Pisidas, pero en realidad iba en contra de su hermano. Ciro ya partió a derrocar a su hermano con un gran ejército, pero le mandó a su hermano el mensaje de que lo que va a hacerle es la guerra a una población pequeña de los Pisidas. Hay un engaño acá. Ciro no quería que su hermana estuviera preparado para ese ataque que iba a sufrir. Bueno, la segunda oración va en Camila. Kai, bueno, miremoslo aquí porque está difícil de leer ya. Kai atroide hoi sepitutus tu te barbaricón kai to helenicón. Y aquí tenemos un punto. Al respecto de esto quiero mostrarles esta hojita que preparé hace 1000 millones de años. Es una sinopsis de Jos, los usos de Jos. Jos es una palabra interesantísima
en griego antiguo. Esta hojita la dejaré anclada en la descripción del video. La cuestión es que hos puede ser en griego antiguo 4 cosas distintas. Hos puede ser una conjunción subordinante, y ahora les hablo de eso. Hos puede ser un R3, y ya les explico qué es un R3. Hos puede ser un adverbio, y finalmente hos puede ser una preposición. El uso más sencillo es el último, el de la preposición, y voy a empezar con esto. En el griego hablado, en el griego que se hablaba en la calle y que uno encuentra, por ejemplo, en las comedias de Aristófanes, aparece de tanto en tanto, no es muy frecuente, hos como preposición de acusativo y corresponde a lo que en español decimos a dónde. Fui a donde Camilo. Me consta que en español a dónde no es una preposición, pero la verdad es que se comporta como si lo fuera. Fui a donde Camilo, eso se diría en el griego de la calle, hos más acusativo. Se pondría Camilo en acusativo. Este es el uso de hos como preposición de acusativo. No ocurre en el griego como elegante, ocurre en un griego ordinario que aparece en boca de los personajes que ocurren en las comedias de Aristófanes, entre otros. Segundo uso, hos como adverbio. Y antes quiero entonces recordarles esto. Esto no me lo inventé yo en absoluto. Se suele decir que los sustantivos y los adjetivos, perdón, sustantivos y verbos, son palabras de rango sintáctico 1, y así lo marcamos. Voy a ponerlo aquí arriba. Sustantivo y verbo son palabras de rango sintáctico 1, fundamentalmente porque son lo nuclear en una oración. Un sustantivo que funciona como sujeto y un verbo que funciona como el núcleo del predicado. Llaman palabras de rango sintáctico 2 a los adjetivos y al adverbio, porque desde el punto de vista de su función, los adjetivos son palabras cuya función básica consiste en la de especificar a los sustantivos y los adverbios son palabras cuya función básica consiste en la de especificar a los verbos. Aquí voy a intentar poner una flechita hacia arriba. Ahí está. Los adjetivos, y pongamos otra. La función básica, y aquí podríamos poner esta de reciprocidad. Así sería. Voy a intentar que esto me quede más organizado así. La función básica del adjetivo es la de especificar un sustantivo y la función básica del adverbio es la de especificar un verbo. Y les pongo un ejemplo. El gato negro muerde duro. En este caso, el adjetivo negro está sirviendo para especificar a gato. Aquí no estoy hablando de un gato cualquiera, estoy hablando de un gato específico y lo que hace específico al sustantivo gato es el acompañamiento del adjetivo negro. De la misma manera, aquí no estoy diciendo simplemente que muerde, sino que muerde de una manera específica. Duro es un adverbio y está modificando semánticamente al verbo morder. Y por último, llamo yo palabras de rango sintáctico 3 a estas palabras. Hay unas palabras de rango sintáctico 3 a las que yo llamo R3, de hecho, que estarían acá. R3. Un R3, un R3 es una palabra cuya función básica consiste en la de modificar el sentido de un adjetivo o cuya función básica consiste en la de especificar un adverbio. La gramática tradicional llama a esto, si no estoy mal, cuantificadores. ¿Qué es un R3? Son un grupo de palabras cuya función básica es modificar el sentido de adjetivos o de adverbios. Y les pongo ejemplo. Muy no es un adverbio, así lo diga el diccionario, muy es un R3, porque la función de muy es modificar de una forma especial adverbios como duro o adjetivos. Uno puede decir muy negro, el gato es muy negro. Muy es un R3, no es un adverbio. Y también es un R3 esta palabra. Me consta que la palabra como en español tiene un montón de usos distintos. Como puede parecer un verbo, pero no me refiero al como verbo. ¿Cómo puede ser una conjunción subordinante que introduce comparativas? Ayer amaneció como amanecían los días en mi infancia. Pero no me refiero, vuelvo a decirlo, me voy a intentar estar calmado. Me consta que como tiene más de un uso en español. Yo no me estoy refiriendo a todos los usos de como en español, sino a un uso específico. Y es que, entre otras cosas, como puede ser un adverbio, como lo es en la oración, el gato negro muerde como duro. Es muy normal. O yo tengo como 40 años. O ella es como bonita.
En todos estos casos, ¿cómo está sirviendo para modificar o un adverbio o un adjetivo? Es un R3. Y entonces volvamos a lo que les estaba mostrando acá. Host puede ser un adverbio. Y ya tienen claro que es un adverbio. Es una palabra que sirve para modificar verbos. Y como verbo, como adverbio significa así. También puede ser adverbio interrogativo y sería como ¿cómo estás? Ahí host funcionaría como adverbio interrogativo o exclamativo. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Se pondría host y el verbo decir. ¿Cómo dices? Host funciona como adverbio, puede ser un adverbio demostrativo y significa así, puede ser un adverbio interrogativo, ¿cómo estás? O puede ser un adverbio admirativo, ¿cómo me pegas? ¿Cómo me pegas? Ahí sería un adverbio admirativo, disculpe. Pero host también puede ser un R3. Y como R3, a pesar de lo que les puse aquí, como R3 funciona exactamente igual que como en español. Como en el sentido de R3. Y es eso el uso que tenemos en nuestro texto acá. Este host de por acá. Piensen ustedes en esta oración en español. Andrea salió para su casa en cohete. Andrea en un cohete, en un cohete. Andrea salió para su casa Andrea salió para su casa en un cohete. Y ahora este es un adverbio. Perdón, este es un CC. En un cohete. Este es un CC. Y deben saber ustedes que lo que llamamos nosotros complemento circunstancial es fundamentalmente un sustantivo transferido a adverbio por preposición y caso. En griego preposición y caso, en español simplemente por preposición. Un CC es lo mismo que un adverbio. Y como funciona como un adverbio, puede ir modificado en su sentido por un R3. Y puede decir en español uno, Andrea salió para su casa como en cohete, como en un cohete, para indicar que fue muy rápido. Este como está funcionando aquí como un R3 y en tanto R3 funciona para modificar el sentido de un adverbio. ¿Y cuál es el adverbio aquí? En un cohete. Y es que en un cohete es un complemento circunstancial, pero un complemento circunstancial es lo mismo que un adverbio. Les pongo otro ejemplo de un adverbio. Te esperé 4 días. 4 días es un complemento circunstancial de tiempo. Hay en español, también en griego, también en latín, complementos circunstanciales que se expresan sin preposición. En este caso, 4 días sería en griego antiguo un acusativo de duración. Y uno puede decir también esto. Te esperé como 4 días. En este caso, como es un R3 que está modificando el sentido de un complemento circunstancial que, como ya dije, es lo mismo que un adverbio. Y entonces, me pongo serio. Host funciona también como un R3. Aquí les puse en particular como en casos particulares, pero lo fundamental es que host como R3 corresponde al como del español que funciona como R3. Y aquí es esto. Epitutus es un complemento circunstancial. Y un complemento circunstancial es lo mismo que un adverbio. Y como es un adverbio puede ir precedido de host, que funciona como R3. Y reúne. ¿Y qué es lo que reúne? El ejército, se subentiende, bárbaro, y el ejército griego como contra ellos, contra estos. Recuerden ustedes, la idea es que Ciro reúne un gran ejército y va a derrocar a su hermano, pero finge que en realidad no va a derrocar a su hermano, sino va a atacar un pueblito minúsculo de los Pisidas. Y entonces ahora nos dice, y eso nos lo acaban de decir, y reúne al ejército bárbaro y al ejército griego, todos estos 12.000 griegos de los que les hablé en la introducción de estas lecturas, como contra estos, contra los Pisidas. Este tutus claramente es anafórico y se refiere a los Pisidas que estaban mencionados aquí. Y veamos qué hizo. Y Host, por último, para terminar este cuentico. ¿Dónde estamos? Host, por último, estábamos aquí, aquí. Sirve para introducir distintos tipos de oración subordinada. Host sirve para introducir comparativas, como cuando decimos cómo nacen los peces en el acuario, así también nace mi amor por, etc. ¿Sí? Ahí hay una subordinada comparativa, se pueden introducir en griego antiguo mediante host. Sirven para introducir sustantivas, en tanto sustantivas corresponden al disque del español, como cuando dicen, Paula dice
Dizque ustedes están hablando mal de mí. Dizque corresponde al host del griego. Sirve para introducir una oración en función de sustantivo, como en español dizque, ya lo dije. Sirve para introducir finales, sirve para introducir consecutivas, estas de modo que, sirve para introducir causales y sirve para introducir temporales. Como temporales significa como un cuanto. Y lo especial es esto. En griego antiguo hay conjunciones subordinantes que sirven para introducir específicamente una comparativa. La que sirve específicamente para introducir una comparativa es esta. Hosper es una conjunción subordinante que en particular introduce oraciones subordinadas comparativas. Para introducir sustantivas hay una conjunción particular que es esta. Hoti. Para introducir finales hay una particular que conocerán el próximo semestre que es esta. El para. Vine para verte. Quina es una conjunción subordinante que explícitamente introduce una final. Para introducir una consecutiva hay en griego antiguo esta es la particular. Para introducir causales está, por ejemplo, esta de epei. Para introducir finales temporales, la típica es jote. Hay en griego antiguo unas conjunciones subordinantes, entre paréntesis les he puesto cuáles, que introducen particularmente oración subordinada comparativa, oración subordinada sustantiva, oración final, oración consecutiva, causal y temporal. Pero también tiene el griego antiguo una especie de conjunción subordinante comodín, que es esta de hos, y que los autores usan cuando quieren que su lector o su interlocutor participe más activamente en la formación del texto. Uno puede escribir o hablar de tal manera que nuestro oyente o nuestro lector fundamentalmente tiene que limitarse a hacer caso. Tiene que ser obediente. Pero también uno puede escribir sin completar, sin hacer explícito todas las cosas, de tal manera que para entender nuestro interlocutor tendrá que poner un poco más de sí, hacer un poco de esfuerzo, participar de alguna manera en la creación del texto. Hos es una conjunción que lo que hace es como que le da pone la bola en la cancha del lector o del interlocutor, de tal manera que él tiene que obligarse a pensar si la oración subordinada introducida es de este tipo. Espero que hayan entendido el cuento. Como conjunción subordinante, hos se comporta un poco parecido al que del español. Al fin y al cabo, el que sirve para introducir en español un montón de oraciones subordinadas distintas. Cuando usamos que, también obligamos a nuestro interlocutor a pensar cómo se arma la cosa. Y también es como de más o menos parecida al ut del latín, que sirve también para introducir distintos tipos de oración subordinada. Aquí, sin embargo, no estaba funcionando hos para introducir una oración subordinada, sino como R3, como les expliqué hace un momento. Y entonces, iba, y reúne como si contra ellos tanto los bárbaros, bueno, y entonces, y reúne tanto el ejército bárbaro como el ejército griego, como contra ellos, como contra estos, los pisidas. Espero, Camila, que te haya ayudado. Y sigamos. Ahora vamos con Andrés. La oración 4. En tauta kaikelegueton teclear con heken kaiton aristipon apopempen esclidian tus entetalías stratiotas. Y lo tradujo así Andrés. Entonces también ordena que Clearco esté presente y que Aristipo envíe hacia Lidia a los soldados, pero no son cualesquiera soldados, son los soldados que están en Tesalia. Mira Andrés, que este artículo tus va con el sustantivo estratiotas, y entre el artículo y el sustantivo hay un cc. Cualquier cosa, Andrés, que pongas entre artículo y su sustantivo se comportará como un adjetivo especificativo. Por la posición, este en tetalía, y que es propiamente un cc, se está comportando como adjetivo especificativo estratiotas. Entonces son los soldados que están en Tesalia. De resto te quedó, Andrés, muy bien. Y bueno, entonces, también ordena que Clearco venga o vaya y que Arístipo envíe hacia Lidia a los soldados que están en Tesalia. Esa observación te tenía. Y la última oración de la lectura sería de nuevo para Julián.
Ekeleucede cae tus alus senus sustrateu estai hoite sustrateu estai. Y aquí hay un punto. Señor Julián, me parece que usted se está comiendo mucho los puntos. Y ordena, bueno, ordena que los otros extranjeros también participen en la expedición militar, que se unan a la expedición militar. Y esos extranjeros lo obedecían, pues confiaban epistewon en él. Y ellos le obedecían, pues confiaban en él. Está bastante bien. No es más, solo me falta decirles en qué consistirá la tarea para la penúltima tarea. Ya solo nos quedan dos. Deseo que hagan la lección 20. Esta es una continuación de la voz media. Les hablan de la aoristo en voz media, el perfecto en voz media, el pluscuamperfecto en voz media. De acuerdo, yo ya les hice una presentación de la voz media y les presenté el sistema de desinencias. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la parte teórica, aquí les piden, por ejemplo, que miren cómo se conjuga esa voz media en aoristo, en perfecto, y les piden, los remiten a párrafos de este mismo libro. Este libro, en la parte como final, tiene paradigmas, están verbos conjugados, sustantivos declinados y lo demás. Aquí les piden que se fijen cómo se conjugan los verbos en aoristo, perfecto, pluscuamperfecto y futuro de perfecto de voz media y los remiten a unos párrafos. Vea el párrafo 148, vean el párrafo 767, 769, etc. Tómense la molestia de mirarlo y hagan por favor todos estos ejercicios, estos y la pequeña lectura que tenemos. Y necesito que lo hagan pronto porque ya nos quedamos sin tiempo. Les doy, hoy es viernes, el video lo van a tener subido hoy, tiene que estar la tarea para el domingo. Por favor, que la tarea esté para el domingo, es el último esfuerzo. Van a pasar mi materia si hacen estas tareas de los que les he puesto en los videos y solo falta esta tarea y una más y se acabó. Y ya tienen su nota. Y calificaré además muy suave. No siendo más, me despido de ustedes. Hasta luego, queridos estudiantes.